Somos Costa Unida por la Vida, una organización civil comprometida a ofrecer información sobre la salud sexual integral en la costa y sierra de Oaxaca. El día de hoy tendremos una entrevista con Ana Cecilia Campos, maestra de Género y Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Hola, Ana Cecilia, buenos días. Empezamos esta entrevista para Costa Unida por la Vida. ¿Cómo estás? Hola Inés, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, empezamos con la entrevista para hablar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Entonces, primero me gustaría preguntarte, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Pues mira, el concepto de violencia de género se puede entender también como la violencia contra las mujeres y se define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como cualquier acción u omisión basada en su género, que puede causar daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte en cualquier ámbito privado o público. Y pues la violencia de género se puede manifestar en diferentes espacios y de diferentes formas en realidad, ¿no? Estamos hablando que puede darse en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, escolar, comunitario e incluso político, ¿no? Y finalmente en México uno de los principales tipos de violencia de género es la violencia feminicida, la cual también está como definida en la ley general como un conjunto de conductas misóginas, es decir, de odio hacia las mujeres, que pueden conllevar a la impunidad social, es decir, que son naturalizadas y vistas como naturales o normales por la gente y la comunidad, e incluso la impunidad por el Estado, y que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Entonces, en general, así es como podemos tipificar legalmente la violencia de género. Y en palabras más simples, estamos hablando de acciones que afectan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y generalmente son perpetuadas por el sexo masculino. Claro, ok, muchas gracias. Y también, ¿por qué es importante la distinción del género al hablar sobre esta violencia? Pues mira, en realidad es un tema muy complicado, ¿no? O sea, el género se debe de utilizar como elemento de análisis en general, ¿no? En la vida, ¿no? Tenemos que empezar a hablar siempre de género cuando estamos analizando cualquier fenómeno social, cultural, económico y político, ¿no? Porque durante muchos años no contábamos con esta como categoría de análisis y de esta forma se invisibilizaba la desigualdad que existe de género, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de violencia específicamente, muchas veces pasa que cuando hablamos de violencia de género o hablamos de violencia hacia las mujeres, los hombres responden que ellos son quienes sufren más violencia, ¿no? Que cuando vemos el número de homicidios en México es más alto, mucho más alto el número de homicidios de hombres que de mujeres. Sin embargo, cuando metemos la categoría de género como análisis, nos damos cuenta y empezamos a analizar cómo es que se perpetúan estos homicidios o en los espacios en los que se cometen, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, la mayoría de los hombres son asesinados en la vía pública, en el espacio público, mientras que el caso de las mujeres es más bien en el espacio doméstico y familiar. Y esto es muy importante entender como esta distinción, porque podemos entender también las causas y la raíz de la violencia, ¿no? Por eso es importante hacer la distinción y darnos cuenta que en este caso, haz de cuenta, las mujeres están en mayor riesgo dentro de su mismo hogar o en su ambiente familiar. Claro, claro, y como si las mujeres fueran más susceptibles a esta violencia caracterizada como de género, ¿no? Exacto, justo las mujeres son más susceptibles porque hay un tema pues cultural, muy cultural en el cual los hombres creen que son superiores a las mujeres de alguna forma, ¿no? Y es algo que nos han enseñado desde chicos, ¿no? Y es como algo que practicamos culturalmente de diferentes formas, desde el discurso, la educación, cómo criamos a las hijas y a los hijos, ¿no? Ujú. Y esto da la idea de que el hombre tiene la posibilidad de ejercer poder sobre las mujeres y una de las manifestaciones de poder es la violencia. Y en realidad es un tema de opresión y sometimiento que se manifiesta de diferentes formas, desde violencia psicológica, Ujú. que no nos damos cuenta, ¿no? Como el tema de la violencia económica, el momento en el que un hombre
casado con una mujer no le permite tener acceso a los recursos o le limita la comida o este tipo de actitudes en la cual el hombre tiene el control y el poder sobre la relación y las mujeres pues se someten y sufren este tipo de actos violentos que, pues como te decía, pueden ir desde lo psicológico, lo físico, hasta llegar al homicidio en este caso. Ok, y ahora que hablamos sobre la cultura, ¿qué opinas sobre la argumentación que el machismo está enraizado en la cultura mexicana? Pues es complicado, ¿no? O sea, en realidad lo que pasa, la cultura es como un concepto muy amplio y cambiante, ¿no? Que se construye con el tiempo y con diferentes actitudes, ¿no? Pero en sí la cultura engloba demasiados temas como puede ser la religión, las tradiciones, la educación, el arte, etcétera, ¿no? Entonces, al pensar la cultura como un compuesto de tantos elementos y que se va construyendo con el tiempo, yo creo que podríamos decir que el machismo está enraizado en muchas culturas del mundo, en realidad, ¿no? Ujú. Digo, claramente la cultura mexicana es machista y podemos entenderlo una vez más como si regresamos al tema de la educación y a cómo nos crían y de dónde viene, ¿no? Este pensamiento de que el hombre es superior a las mujeres. Pero yo creo que sí tiene que ver mucho en cómo, o sea, haz de cuenta, ¿no? Dando el ejemplo específico de cómo educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? En México sí está como muy clavado el hecho de que el hombre sea quien provee para la familia, ¿no? Entonces impulsan a los hombres a ser quienes asuman carreras como ingenierías y un mayor como mayores remuneraciones, ¿no? Ujú. Y les enseñan a que ellos son quienes tienen que como sostener la casa, ser los valientes, que ellos algún día van a tener que mantener a su familia, que tienen como todas estas cargas encima, que en realidad también representan una carga muy fuerte, también la pueden llegar a pasar mal por toda esta presión, y le enseñamos a las mujeres que ellas son quienes deben de quedarse en casa, les enseñamos a las niñas a jugar a la cocina, a las muñecas, y a mantenerse en el espacio privado. En realidad, las tareas que le estamos asignando a los hombres son socialmente reconocidas y económicamente remuneradas, y las tareas que les estamos enseñando a las mujeres son no socialmente reconocidas ni económicamente remuneradas, ¿no? Entonces, desde este momento empezamos a generar esta relación desigual entre ambos y de quitarle a las mujeres la posibilidad de poder impulsarse ellas en carreras profesionales como una ingeniería o construcción o este tipo como de tareas que son conocidas como tareas masculinas, cuando en realidad podrían ser de cualquiera, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema cultural, sobre todo de educación, y cómo desarrollamos esta educación a la infancia, en la infancia, y cómo esto influye a cómo crecemos con esta idea de qué nos corresponde hacer en la sociedad, ¿no? Como nuestros roles de género tan fijos. Ujú. Entonces, pues sí, en realidad sí está enraizada, pero eso no quiere decir que no pueda cambiar, ¿no? O sea, creo que hay una gran posibilidad en este aspecto, ¿no? Al mismo tiempo por ser un constructo que se puede seguir construyendo hacia otro camino. Claro, claro, se puede cambiar esa idea. ¿Y por qué crees que es importante observar este discurso machista de nuestras relaciones en un contexto social patriarcal? ¿Y cuál es la relación de este discurso con las acciones como de violencia de género? Exacto, justo es un poco lo que platicábamos, ¿no? Como el tema de la educación. O sea, el tema de la educación es el discurso que tenemos hacia nuestros hijos y como quienes van a ser los futuros adultos de la sociedad, ¿no? Entonces, el momento en el que perpetuamos este discurso de no llores, no seas una niña, como que le repetimos a los niños este tipo de actitudes machistas, ellos crecen con esta idea de que ser una niña es malo, de que las mujeres somos débiles, de que las mujeres tenemos que obedecer a los hombres, ¿no? Y el momento en el que estos niños se casan y tienen una familia y hay algún tema de control, se sienten como, le llamamos a esto masculinidad frágil, ¿no? Como que sienten que su masculinidad está en riesgo cuando la mujer los cuestiona o les pide hacer algo diferente a lo que ellos quieren, y entonces viene esta actitud de violencia, ¿no?
el machismo está realmente como basado en una teoría de sentimiento de inferioridad, ¿no? O sea, es como querer como compensar esta inferioridad. Entonces, cuando una mujer desobedece a su pareja, pues se enfrenta a este tipo de, como de situaciones. Y esto lo replicamos todos los días con lo que decimos, con lo que hacemos, con cómo tratamos a las mujeres, ¿no? Literal podemos pensar desde cómo las mujeres tratan a las trabajadoras domésticas, cómo tratamos al personal de limpieza mujer, cómo nos referimos en la sociedad cuando estamos hablando con una mujer a cuando estamos hablando con un hombre, ¿no? Entonces, estos discursos que replicamos en la vida diaria con nuestra familia e incluso se replican constantemente en los medios de comunicación, Ujú. nos hacen construir esta cultura machista que, pues, que es o sea, se queda en nuestro inconsciente, ¿no? Y esto, pues, obviamente tiene un impacto cuando ya estamos hablando de acciones y de cómo nos comportamos en la sociedad. Entonces, es muy importante entender que nuestro discurso construye esta cultura machista, ¿no? Y regresando un poco a la pregunta anterior, pues o sea, al mismo tiempo es la forma en la que podríamos cambiar, ¿no? Si cambiamos nuestro discurso, cambian las acciones y por ende puede poco a poco irse transformando la cultura hacia una cultura de mucho más igualdad. Claro, muchas gracias. La directora global de la ONU Mujeres, Fumisle Mlambo Nguka, advierte que el aislamiento se convierte en una especie de caldo de cultivo para la reproducción de esta violencia de género. ¿Qué opinas sobre esta advertencia y cómo ves la situación de México y la postura gubernamental? La verdad es que la advertencia de ONU Mujeres es completamente cierta. La mayoría, no la mayoría pues, pero muchos países en desarrollo y en no desarrollo, estamos hablando también de países europeos como España, que es uno de los principales países en los que hay violencia doméstica, están en riesgo, o sea, se incrementó a partir de esta pandemia y de esta crisis sanitaria, ¿no? El momento en el que la medida sanitaria es permanecer en casa, lo primero que sucede es que hay un aislamiento, ¿no? Y este aislamiento puede implicar que se está aislando a mujeres con sus perpetradores de violencia, ¿no? Se está aislando a las mujeres con sus agresores. Cuando hay una dinámica familiar violenta fuera de la pandemia, pues digamos que el hombre saldría, trabajaría, la mujer se queda, tienen un espacio separado, ¿no? Sin Ujú. embargo, cuando pides que las familias permanezcan confinadas, y en México que tenemos mucho también el tema de hacinamiento, en el cual viven, se concentran en espacios muy pequeños muchas personas, esto incrementa la posibilidad y el riesgo de que se siga, de que se perpetúe violencia contra la familia, ¿no? Y estamos hablando de que en México incrementó no nada más hacia las mujeres, pero también hacia los niños, ¿no? Los hijos. Sí. Entonces, cuando hablamos de violencia doméstica, en realidad también podemos referirnos a que las mamás perpetúen violencia hacia sus propios hijos, ¿no? Entonces, sí es importante entender que la pandemia incrementó esta violencia de forma exponencial en México, las llamadas hacia del 911, las demandas de, bueno, estuvieron mucho tiempo como cerradas las oficinas de atención, sin embargo, en cuanto empezaron a reabrir, se volvieron a presentar muchas demandas de violencia contra las mujeres específicamente, y la verdad es que la actitud del gobierno es muy lamentable. Es muy triste escuchar al presidente negar que existe esta violencia, ¿no? Como Ujú. tuvo una declaración muy desafortunada en la cual mencionó que él creía que estas llamadas eran falsas. Creo que desde ahí, cuando escuchamos a nuestro presidente hablar así de la violencia contra las mujeres y no darle la importancia que le tiene que estar dando, o sea, estamos hablando de el 50% de su población, pues en realidad te das cuenta que no está en la agenda del gobierno actual atender esta situación, ni generar acciones para prevenirla, ni atenderla mejor, ¿no? Entonces, sinceramente es muy triste. Existen otras posturas en las cuales dicen que el presidente está dejando a las manos de la sociedad civil y de las feministas más conocedoras del tema, como el que ellas tomen cargo de esto, pero el Estado tiene una responsabilidad máxima y absoluta de asegurarse que sus ciudadanas están seguras y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, y digo, también hay un recorte presupuestal que refleja esta falta de interés en cuanto a los refugios y a los servicios que se le dan a las víctimas de violencia de género.
Sí, claro, y más que el presidente pueda con ese discurso invalidar estas acciones, ¿no? Exacto, justo. Bueno, finalmente, ¿cómo ves los esfuerzos de la sociedad civil, específicamente mujeres, en su lucha contra la violencia de género? Pues la verdad es que justo me siento extremadamente orgullosa de todas estas mujeres que no han parado de luchar y de demandar lo que nos pertenece, que es una vida libre de violencia. Me gusta mucho la consigna feminista de me quiero libre contigo, quiero ser libre, me quiero libre contigo, porque en realidad de eso se trata, ¿no? No estamos pidiendo como una atención especial, ¿no? En realidad estamos pidiendo que se nos proteja y se nos cuide y que nos dejen vivir, ¿no? Es un aferre a la vida lo que estas mujeres están pidiendo, ¿no? Y pues creo que en realidad, como todo el tema de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un momento histórico que tenemos que reconocer y darle el valor que se merece, ¿no? Estamos viendo un activismo como muy fuerte y lleno de emociones, en el cual hay una manifestación de furia y de enojo por parte de estas mujeres, que yo creo que la sentimos todas y nos podemos sentir como identificadas con este grito de desesperación por justicia, ¿no? Estas mujeres son mamás, tías, amigas, sobrinas de las víctimas de violencia que hoy ya no están con nosotras, ¿no? Entonces, creo que hay que apoyarlas y hacer todo lo que está en nuestras manos para permitirles que sigan teniendo esta fuerza para luchar y unirnos a su lucha, ¿no? Porque en realidad creo que nos pertenece a todas, ¿no? Como defender nuestro derecho a la vida y demandar que el Estado reaccione y tome realmente bajo su control lo que le corresponde, ¿no? Que es asegurarnos esta como pues lo que nos toca en esta vida, ¿no? Entonces, en realidad sí estoy muy conmovida y muy orgullosa de este movimiento y creo que hay que hacer todo lo que podemos para apoyarlas y unirnos a su causa. Sí, sin duda. Y por otro lado, queda la postura indiferente de algunos hombres frente a este movimiento y de no estas conductas violentas que, como hablamos, pueden empezar desde micros o el machismo y este discurso. Sí, pues justo es un tema complicado, ¿no? O sea, lo podemos ver cuando se teoriza sobre la violencia de género, hay un estudio que muestra que cuando les pides a los hombres que no sean violentos con sus parejas o con sus familias, te dicen que sí, ¿no? Que automáticamente lo van a hacer porque entienden que la violencia está mal. Pero cuando les explicas que esto nace desde la creencia sexista, en la cual el hombre se cree superior a la mujer, hay un rechazo, ¿no? Automáticamente. Es como, no, eso no es cierto, ¿no? Como no pueden ver cómo por la misma situación de que está en nuestra cultura y en nuestra educación, como que es difícil visibilizar las propias actitudes como un acto sexista, ¿no? Entonces, creo que viene un poco cultural, por otro lado es un tema de ignorancia, o sea, la forma en la que se está ridiculizando, por ejemplo, la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es tristísima y la podemos ver desde nuestro presidente con sus declaraciones de los cuadros, de las pintas, etcétera, hasta los medios de comunicación o las redes sociales en las cuales se ridiculiza o se les llaman mujeres enojadas que nada más están haciendo desastres, cuando no están realmente entendiendo cuál es esta demanda, ¿no? O por qué surge esta necesidad de este grito de justicia, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con un tema de falta de información y falta de sensibilización hacia el tema, ¿no? Entonces, es por eso que Bela Barba, una activista feminista mexicana o sea, con una postura muy interesante, habla a que no veamos las medidas del Estado siempre como un castigo, ¿no? Que no veamos como, bueno, cometió un acto violento, hay que castigarlo. Más bien tenemos que empezar a entender estas medidas como desde la raíz y ver qué se puede hacer para disminuir estos actos violentos desde antes de que se cometan, ¿no? No pensar siempre post, sino pensar también desde antes. Entonces, creo que es un poco esto, ¿no? O sea, tenemos
que incluir a nuestra lucha feminista también las voces de aquellos hombres que también son víctimas de violencia y entender que la violencia es algo que nos afecta a todos como sociedad y no es un discurso anti-hombres, ¿no? Es un discurso de todos queremos una sociedad y todas queremos una sociedad libre de violencia, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí el tema de, pues, de la indiferencia de los hombres de pues, de nuestra sociedad y nuestra comunidad. Sí, pues sí, está muy bien eso y también como mencionaste hace rato, es un discurso que fue construido, entonces así puede ser como deconstruido y crear un discurso diferente y también por medio de esta sensibilización hacia los hombres y también, ¿no? Proveer de información, porque creo que sí la ignorancia puede tener como un rol muy importante en estos casos. Sí, Bueno, exacto. Es un tema de conocer, ¿no? Y de aprender sobre todo y de pensar que la cultura puede irse como modificando con nuestras actitudes y nuestro discurso. sí. Pues muchísimas gracias, Ana Cecilia. Con esto concluye nuestra entrevista con Costa Unida por la Vida. No, muchas gracias a ti, Inés. La verdad es que muy contenta de participar y muchas gracias por la invitación. Gracias. Para más información sobre salud sexual integral, encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Costa Unida por la Vida. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube.